La silla de cuero de Carlos era ridículamente cómoda, demasiado grande para la oficina, demasiado grande para mí. Pero, por primera vez, no sentía que me hundía en ella. Al contrario, me sentaba erguida, la taza de té en mis manos aún caliente, el suave chasquido de la porcelana contra el platillo, el único sonido en el inmenso silencio que me rodeaba. Había un nuevo orden, una nueva autoridad en este espacio, y no era la suya. Él se había ido. Carlos Telles se había marchado, destrozado y vacío, dejando solo el eco de sus gritos y la vergonzosa mancha de su rendición. Respiré hondo, una bocanada de aire que sentí que había estado conteniendo durante una década. Era un aire limpio, libre de la asfixiante pretensión y el ego de Carlos. El peso de lo que acababa de suceder se posó sobre mis hombros. Pero no era una carga, era un manto de poder que se ajustaba perfectamente. Miré la ciudad a través de los ventanales. Ahora mi ciudad. El sol comenzaba a teñir el horizonte, un nuevo amanecer. Mi hijo Mateo dormía tranquilamente en su cuna, su respiración profunda y constante. Su paz era mi victoria, mi única victoria verdadera. Tomé mi teléfono. José, dije, mi voz clara y firme, como el acero, está hecho. Te veo a las 7 de la mañana. Tenemos trabajo que hacer. Colgué. El mundo exterior se despertaría sin saber que una guerra silenciosa había terminado, que un imperio había cambiado de manos. Y yo apenas empezaba a entender el camino que me había traído hasta aquí. Si cierro los ojos, aún puedo sentir el nudo en la boca del estómago, el olor a desinfectante del Hospital Universitario de La Paz y el leve pitido de las máquinas que mantenían a mi Mateo a salvo. El doctor, un hombre amable con ojos cansados, me había hablado con una seriedad que helaba la sangre. Era VRS, un virus sincitial respiratorio. Peligroso, muy peligroso para un bebé. Hizo bien en traerlo, señora Rosales. Sus niveles de oxígeno estaban bajando. Unas horas más en casa y la historia podría haber sido muy distinta. Muy distinta. Esas palabras se clavaron en mi cerebro como clavos ardiendo. En mi cabeza, una y otra vez, se repetía la voz de Carlos. Esa frase casual, despectiva. Solo es un bebé que hace de bebé. No solo era un insulto, era una condena a muerte en potencia. Me había dejado allí, sentada en una silla de plástico incómoda, viendo la vida de mi hijo pender de un hilo, el goteo constante de la intravenosa su único salvavidas. Y Carlos, él estaba en una gala, celebrando, brindando con su nueva aventura. Había llamado a Carlos 3 veces. La primera me contestó con un susurro irritado, un telón de fondo de copas tintineando y risas ajenas. Estoy en medio de un discurso, María. ¿No puede esperar? No, no podía. La fiebre de Mateo era de 40 grados. Tenía dificultad para respirar. Estaba aterrada. Lo recuerdo perfectamente. ¿Ya llamaste al doctor Ortiz? Preguntó, su tono transaccional, como si yo fuera una empleada incompetente. Su servicio me había dicho que fuera a urgencias si la respiración de Mateo estaba comprometida, y yo estaba segura de que lo estaba. Le supliqué que volviera a casa, que no quería ir sola. Un suspiro pesado, lleno de hartazgo. Exageras, siempre exageras. Dale la medicina. Te llamo después. Y colgó. La segunda llamada directa al buzón de voz. La tercera, esa lo destrozó todo. Respondió, su voz resbaladiza de champán y de impaciencia. Fue entonces cuando soltó la frase que resonaría en mi mente durante años. Es solo un bebé que hace de bebé.
Después, el silencio y la certeza helada de que no estaba solo en una gala. Estaba con ella, con Ana Vega, una asociada de marketing veinteañera, con ambición que brillaba más que sus mechas californianas. Llevaba meses viendo las señales, las reuniones nocturnas, el rastro de un perfume que no era el mío en sus trajes, el segundo teléfono que creía que yo no conocía. Había intentado abordarlo, intentando salvar la vida que habíamos construido. Cada intento fue recibido con gaslighting y acusaciones de ser una ama de casa aburrida e histérica. Él, la gestión de nuestra propiedad, la crianza de nuestro hijo y la organización de su interminable desfile de socios comerciales, lo llamaba vacaciones. Había olvidado que no era solo una cara bonita con la que se había casado. Había olvidado a la mujer que solía ser antes de convertirse en la señora Telles. María Rosales, arquitecta, la mujer que se graduó con honores en la Universidad de Barcelona, la mujer que había codesarrollado el mismo edificio donde su empresa tuvo su primera sede. Había renunciado a mi prometedora firma para apoyar la suya, creyendo sus promesas de una asociación, una vida compartida, un imperio compartido. Aquella noche me había dejado claro el valor de esa promesa. Mientras observaba a Mateo tan frágil y pequeño, un fuego diferente se encendió en mí. No era la llama ardiente y desordenada de los celos. Era una combustión fría y controlada, de rabia pura y sin adulterar. No solo me había desestimado a mí, había desestimado a nuestro hijo. Me había dejado sola en un momento de puro terror. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Llorar era un lujo que ya no podía permitirme. Con mano firme, empaqué la bolsa de pañales, mis movimientos precisos y eficientes. Abrigué al febril Mateo en su silla de coche, sus débiles gemidos desgarrando mi corazón. Mientras atravesaba el cavernoso y silencioso vestíbulo, miré el gran retrato enmarcado en la pared, una foto del día de nuestra boda. Carlos sonreía, una mirada de triunfo en su rostro. Yo había pensado que era amor. Ahora lo veía por lo que era, una adquisición. No miré hacia atrás mientras los portones automáticos de nuestra propiedad se cerraban a mis espaldas. No solo iba al hospital. Me alejaba de la vida que conocía y me dirigía hacia un futuro que tendría que forjar por mí misma. En la sala de espera del hospital, la niebla del pánico se disipó, reemplazada por una claridad helada. La mujer que había estado llorando de miedo en su mansión, hacía unas horas ya no estaba. En su lugar estaba la arquitecta. María Rosales siempre había visto el mundo en términos de estructura, puntos de tensión y cimientos. Antes de Carlos, mi vida habían sido planos y acero, hormigón y cristal. Yo prosperaba en la complejidad, en encontrar soluciones elegantes a problemas imposibles. Había diseñado una biblioteca en voladizo que parecía desafiar la gravedad y una sala de conciertos con una acústica tan perfecta que se podía oír caer un alfiler desde la última fila. Luego llegó Carlos Telles. Era una fuerza de la naturaleza, un desarrollador brillante con una visión que me resultaba embriagadora. Él vio mi mente, no solo mi belleza. Tú y yo, María, me dijo al principio, extendiendo los planos de su primer gran rascacielos por el suelo de mi pequeño apartamento. Tú los diseñas, yo los construiré. Construiremos un imperio. Me enamoré del sueño tanto como del hombre. Incorporé mi pequeña y aclamada firma a su empresa en crecimiento, Telles Desarrollos. Mis diseños les hicieron ganar los contratos que los pusieron en el mapa. Mi nombre nunca estuvo en el membrete, pero mi huella estaba en cada viga y ventana de sus primeros éxitos. Yo fui la arquitecta no acreditada de su imperio. Luego llegó el matrimonio y luego Mateo.
Carlos me había animado a dar un paso atrás. Ya has hecho suficiente, dijo. Disfruta de tu vida. Concéntrate en ser madre. Yo acepté, cansada de luchar por el crédito, creyendo que esta era la siguiente fase de nuestra asociación. Cambié mi tablero de dibujo por una cocina de diseño, mi casco por tareas de anfitriona, y poco a poco me volví invisible. Ahora, sentada en la tenue habitación del hospital, saqué mi teléfono. Mis dedos pasaron por alto los números de mi familia y amigos. Deslicé hasta un nombre con el que no había contactado en más de un año. José Chang, director financiero de Telles Desarrollos. Pulsé el botón de llamada. Contestó al segundo tono, su voz cansada. María, ¿todo bien? No, sí, dije, mi voz tranquila, desprovista de la emoción que me había estado estrangulando. Pero lo estará, José. Necesito verte mañana por la mañana. Se trata de Carlos. Hubo una pausa. José era un hombre callado, meticuloso, brillante con los números y absolutamente leal. O lo había sido. Yo sabía que Carlos lo había pasado por alto recientemente para el puesto de director de operaciones, dándoselo a un amigo adulador de su programa de MBA. Carlos le había prometido a José una participación significativa en la empresa hacía años, una promesa que nunca se había materializado. José sabía dónde estaban enterrados los cuerpos porque él fue quien se había visto obligado a cavar las tumbas. ¿De qué se trata?, preguntó José, su cautela palpable. Se trata de los cimientos, dije, el viejo lenguaje arquitectónico volviendo a mí de forma natural. He descubierto un fallo crítico en la estructura de la empresa, un fallo que Carlos parece haber olvidado, y creo que tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Otro largo silencio. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Estaba conectando puntos, recordando conversaciones, documentos y promesas rotas. La financiación de la Torre Parkside, dijo, finalmente, su voz apenas un susurro. Una fría sonrisa apareció en mis labios por primera vez esa noche. Exacto. Mi oficina, la de antes, en el centro. Mañana, a las 8 solemn. María, ¿qué estás planeando? Miré a mi hijo dormido, su pequeño rostro pacífico bajo las luces del hospital. Mi plan ya no era solo venganza, era supervivencia, era recuperar la vida que me habían robado y asegurar el futuro de mi hijo. Estoy planeando una adquisición hostil, dije, y tú me vas a ayudar. Un pequeño paréntesis aquí, si me permitís. Esto de estar sentada en la que era su oficina, recordando todo, se siente surrealista. Absurdo, ¿no? Yo, María Rosales, la que se pasó años en segundo plano, la que solo quería construir puentes y edificios, ahora planificando una especie de golpe de estado corporativo. Si mi padre me hubiera visto, él siempre decía que el silencio es poder, pero nunca imaginó que sería para desmantelar lo que tanto me costó construir. Supongo que la vida te empuja a límites que ni tú misma conocías y te convierte en alguien que nunca creíste ser. ¿Quién soy yo ahora? Ni idea. Solo sé que ya no soy la María que Carlos creía conocer. Mi antigua oficina en el centro de Madrid estaba tal y como la había dejado 2 años atrás, conservada bajo una capa de polvo. Planos enrollados se erguían en una esquina como pergaminos antiguos. Mis maquetas arquitectónicas, intrincadas y hermosas, eran formas fantasmales bajo telas blancas. Había mantenido el alquiler de mi pequeño estudio, pagando la renta de una cuenta privada que mi padre me había dejado. Era mi única vía de escape secreta, un lugar que era mío y solo mío. Carlos lo había llamado mi pequeño espacio para hobbies,
y había olvidado que existía. A las 8:09 en punto, José Chang llamó a la puerta. Parecía cansado, su traje impecable, pero sus ojos denotaban agotamiento. Era un hombre que vivía por los números, que encontraba seguridad en hojas de cálculo y balances. Lo que yo proponía era la antítesis del orden. Café, ofrecí, señalando una prensa francesa en la pequeña encimera de la cocinilla. Gracias, dijo, su mirada recorriendo la habitación, absorbiendo la evidencia de una carrera brillante puesta en pausa. No había estado aquí desde que diseñaste el vestíbulo del edificio Meridiano. Muchas cosas han cambiado desde entonces, dije, entregándole una taza. Carlos está con Ana Vega. Estuvo con ella anoche, mientras nuestro hijo iba camino de urgencias. La expresión de José no cambió, pero un músculo se tensó en su mandíbula. Siento oír eso, María, de verdad. No me sorprendió. Él veía los informes de gastos de cenas de clientes en hoteles de 5 estrellas, los recibos de joyas codificados como regalos corporativos. No busco compasión, José, dije, mi tono puramente profesional. Busco un socio. Tú sabes tan bien como yo que Telles Desarrollo se construyó sobre los cimientos de mis diseños y tu estrategia financiera. Se suponía que éramos los socios. En cambio, somos la servidumbre. Dejé que aquello flotara en el aire. José miró su café. Yo conocía su historia. Había estado con Carlos desde el principio, convirtiendo un presupuesto mínimo en una línea de crédito de 1.000 millones de euros. Carlos le había prometido una sociedad durante una década. La promoción de que fue a parar a otro fue el último insulto punzante. ¿Qué quisiste decir con un fallo en la estructura?, preguntó yendo al grano. Me acerqué a un archivador plano con cerradura. Giré la combinación, abrí un cajón y saqué un grueso portafolio de cuero. Lo extendí sobre mi mesa de dibujo. Latour Parkside, dije. El proyecto que hizo de la empresa lo que es hoy. ¿Recuerdas la financiación? El último vacío de 30 millones de euros que ningún banco quería cubrir. Claro, dijo José. Carlos lo aseguró con un prestamista privado en el último minuto. Nunca reveló la fuente. Siempre ha sido una caja negra en las finanzas. No fue un prestamista privado, dije, abriendo el portafolio. Fui yo. Deslicé un documento por la mesa. Era un acuerdo de préstamo privado. La prestamista era un fondo fiduciario establecido por mi abuelo, y yo era la única fideicomisaria. La garantía del préstamo no eran solo acciones de la empresa, era una serie compleja de cláusulas en las que yo había insistido en su momento, redactadas por el notorio abogado de mi padre. Puse mi herencia para salvar su sueño, expliqué. Carlos estaba desesperado. Hubiera firmado cualquier cosa. Los ojos de José se abrieron al leer. Las cláusulas eran férreas. Estipulaban que si se descubría que el CEO en funciones, Carlos, estaba incurriendo en malversación financiera grave, incumplimiento del deber fiduciario o bajeza moral que pudiera dañar la reputación de la empresa, la fideicomisaria, o sea, yo, tenía derecho a exigir el préstamo de inmediato. Si el préstamo no podía ser reembolsado en 24 horas, lo cual era imposible, el control de las acciones mayoritarias de la empresa, que estaban prometidas como garantía final, se me transferiría directamente a mí. ¿Bajeza moral? José respiró, mirándome. Su aventura, su abandono a ti y a su hijo enfermo. Esa es la palanca, dije, pero no es el mecanismo. No podemos ir al consejo con eso. Es desordenado, subjetivo. Necesitamos algo concreto, innegable. Necesitamos malversación financiera. Lo miré fijamente. Y ahí, José, es donde entras tú.
Sé que él te tiene moviendo dinero. Empresas fantasma, gastos personales disfrazados de costos comerciales. El apartamento que mantiene para Ana, los coches, los viajes. Todo está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes los registros. José se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las calles de la ciudad abajo. Se le pedía que traicionara al hombre que le había dado su carrera, un hombre que alguna vez había considerado un amigo. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por un tirano arrogante que exigía lealtad, pero no daba nada a cambio. Esto no era solo ayudarme a mí, era justicia por su propia década robada. Ha estado usando la filial de Construcciones Siempre Verde como un fondo personal, dijo José, todavía de espaldas a mí. Desvía facturas infladas a través de ella. Tengo copias de las facturas reales y las adulteradas que presentó para los libros. Son millones de euros solo en los últimos 3 años, suficiente para desencadenar una investigación federal. Se giró para mirarme, sus ojos ya no cautelosos, sino afilados con cálculo. El CFO prudente se había ido. En su lugar, había un hombre que veía los números en el tablero y sabía exactamente cómo jugar. Esto es increíblemente arriesgado, dijo. Si falla, nos destruirá a los dos. Él ya ha destruido lo que importaba. Repliqué, mi voz como el acero. Ya no le tengo miedo. La pregunta es, ¿tú sí? José miró los documentos incriminatorios en la mesa y a la mujer tranquila y determinada frente a él. No vio a una esposa despechada, sino a una líder. Pensó en la promoción que le negaron, la sociedad que nunca fue, las humillaciones diarias. Está en un retiro de desarrollo en Andorra hasta mañana por la tarde, dijo José. Ana está con él. Su vuelo aterriza a las 5 p.m. Tendríamos que movernos rápido. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. Se forjó una alianza en esa polvorienta oficina, construida sobre la traición compartida y el deseo mutuo de ver un imperio caer en las manos adecuadas. Entonces, a trabajar, dije. Tenemos menos de 36 horas para desmantelar a un rey. Nuestra siguiente parada no fue un reluciente bufete de abogados corporativos. Fue un discreto establecimiento de viejo dinero en un edificio de piedra en el barrio de Salamanca. El nombre en la placa de latón decía Galiano y Prieto. No había página web ni publicidad. Uno acudía a Elena Galiano cuando un problema necesitaba ser resuelto con la eficiencia brutal y silenciosa de un ataque quirúrgico. Elena, una mujer de unos 60 y tantos años con el pelo plateado recogido en un moño severo y brillante, y unos ojos que no se perdían nada, escuchó nuestra historia sin interrupción. Era la abogada de mi padre, la misma mujer que había redactado el acuerdo de préstamo una década atrás. Ella recordaba bien aquella reunión. Tu padre era un hombre sabio, María, dijo Elena, después de que José terminara su detallada explicación de las piruetas financieras de Carlos. Me dijo que Carlos Telles es un constructor brillante, pero un hombre imprudente. Constrúyeme una fortaleza para mi hija dentro de ese contrato, me dijo. Sus labios se curvaron en una tenue sonrisa depredadora. Y así lo hice. Desplegó el contrato original en su enorme escritorio de caoba. Este documento es una obra de arte, afirmó, sus largos dedos trazando las cláusulas. La cláusula de bajeza moral es nuestro argumento ético. Pero José tiene razón. Es una lucha subjetiva para un consejo. La cláusula de malversación financiera, sin embargo, es un cañón. Miró a José. Señor Chang, la evidencia que usted tiene, las facturas duplicadas, el fondo ilícito, ¿es irrefutable? Es hermética, confirmó José.
Tengo los registros del servidor que muestran los archivos originales y las versiones adulteradas con marca de tiempo. Tengo las transferencias bancarias a la cuenta de la empresa fantasma, que puedo probar que Carlos controla personalmente. Elena Galiano se recostó, entrelazando sus dedos. Excelente. Entonces, así procederemos. Esto no es una negociación, es una ejecución. Activaremos las cláusulas simultáneamente. Será una guerra relámpago. El plan que trazó era audaz. El primer paso era José. Él compilaría todas las pruebas financieras en un portafolio digital seguro y encriptado. Esto sería la bala de cañón. El segundo paso era Elena. Ella redactaría dos conjuntos de documentos. El primero sería la exigencia formal del préstamo, citando la malversación financiera, que se entregaría al Consejo de Administración de la empresa. El segundo y más crítico documento sería una presentación de emergencia ante la Junta de Gobierno Corporativo del Estado y el banco que custodiaba las acciones principales de la empresa en depósito. Esta presentación ejecutaría la transferencia de la propiedad mayoritaria a María, según el acuerdo de garantía de su contrato de préstamo. La clave, explicó Elena, sus ojos brillantes, es el artículo 11, sección B de los propios estatutos de la empresa, los mismos estatutos que Carlos redactó. Permite una transferencia de emergencia del Poder Ejecutivo sin una votación del Consejo en caso de responsabilidad legal o financiera catastrófica que amenace la solvencia inmediata de la corporación. Su evidencia, señor Chang, prueba que Carlos es la responsabilidad catastrófica. No estamos tomando la empresa, la estamos salvando de su CEO deshonesto. Estaba usando las propias herramientas de Carlos en su contra. Era brillante. ¿Cuándo ocurre esto?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. El momento lo es todo, dijo Elena, mirando su calendario. Carlos aterriza a las 5:08 p.m. de mañana. Irá directamente del aeropuerto al apartamento de su amante. No se comunicará con la oficina hasta la mañana siguiente, así que actuaremos mañana por la tarde. A las 7:06 p.m. en punto, señor Chang, usted transmitirá electrónicamente el portafolio de pruebas a mí y a una dirección de correo electrónico segura que proporcionaré para cada miembro del Consejo. A las 7:01 p.m., mi mensajero entregará la notificación al presidente en funciones del Consejo en su residencia. Al mismo tiempo, yo presentaré electrónicamente la transferencia de acciones ante el Estado y el agente fiduciario. La marca de tiempo digital es nuestra prueba. Para cuando los miembros del Consejo hayan terminado de leer la primera página de la evidencia de José, continuó Elena, la transferencia de acciones ya habrá sido procesada legalmente. Se enfrentarán a una elección. Apoyar a un CEO que acaba de ser expuesto como un delincuente y ya ha perdido el control de la empresa, o ratificar a la nueva accionista mayoritaria. Será la decisión más fácil que jamás hayan tomado. Tenía una perfección escalofriante, sin margen de error, sin tiempo para que Carlos contraatacara. Para cuando se despertara el miércoles por la mañana, la guerra ya habría terminado. Cuando salimos de la oficina de Elena y dimos un paso hacia el aire fresco de la ciudad, sentí una sensación de vértigo. Esto era real. Esto estaba sucediendo. ¿Estás lista para esto?, preguntó José, su voz baja. Una vez que pulsemos este botón, no habrá vuelta atrás. Estarás a cargo de una empresa de 1.000 millones de euros. Serás su jefa. Pensé en Mateo en su cama de hospital. Pensé en la voz de Carlos en el teléfono, goteando desprecio. Es solo un bebé. Miré a José, mi expresión endurecida en una máscara de pura determinación. Él construyó su imperio en mi sombra, dije,
Es hora de que yo salga al sol. Vamos a quemarlo todo. El martes fue que un día de calma surrealista antes de la tormenta. Lo pasé en el hospital. Mi mundo se encogió al tamaño de la habitación privada de Mateo. Estaba respondiendo bien al tratamiento. Su fiebre había desaparecido y el resuello en su respiración estaba disminuyendo. Sosteniendo su pequeño y cálido cuerpo contra el mío, sentí un profundo sentido de propósito. Esto era por él. Cada paso arriesgado y aterrador que estaba dando era para construir un mundo seguro para este pequeño. Un mundo libre de los caprichos de un hombre como Carlos. Me coordinaba con José y Elena a través de mensajes de texto encriptados, mis pulgares tecleando órdenes y confirmaciones en la pantalla de mi teléfono. Arquitecta, madre y ahora general. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en Andorra, Carlos Telles vivía en una realidad diferente. Estaba en las pistas con Ana, el aire fresco de la montaña, un tónico para su ego. Acababa de cerrar un acuerdo preliminar para un nuevo resort de lujo, celebrando con botellas de vino de 1.000 euros y la adulación de su nueva amante. «Eres un rey, Carlos», había dicho Ana, acurrucándose contra él frente a una chimenea crepitante en su chalet. «Tú construyes el mundo. Y no lo olvides», había respondido él, sintiéndose invencible. Había pensado brevemente en mi llamada frenética. Histérica, pensó, con una mueca despectiva. Probablemente había llevado a Mateo a urgencias por un resfriado y ahora se sentía ridícula. Se ocuparía de mi drama cuando regresara. Me envió un único mensaje de texto perentorio. «Espero que todo bien. Aterrizo mañana a las 5». No notó que yo nunca le respondí. A las 5:06 p.m. del martes, el jet privado de Carlos aterrizó en el aeropuerto de Barajas. Como Elena había predicho, no fue a casa. Su chofer lo llevó directamente a un elegante rascacielos en el barrio de Malasaña, al apartamento que había alquilado para Ana, el pagado por el Fondo Ilícito de Construcciones Siempre Verde. A las 6:55 p.m., yo estaba abrochando a Mateo, dormido, en su asiento de coche, dado de alta del hospital y lista para ir a casa. El momento se sintió como una señal del universo. Al mismo tiempo, en su oficina en casa, José Chang tenía el dedo sobre el ratón. En su pantalla había un único archivo encriptado etiquetado Proyecto Ruiseñor. Contenía cada pieza de evidencia incriminatoria contra Carlos. Una lista de distribución estaba precargada. Elena Galiano y las direcciones de correo electrónico personales de los 7 miembros del Consejo de TES Desarrollos. En su oficina, Elena Galiano tenía 2 documentos abiertos en su pantalla. Uno era la presentación de emergencia para la Junta de Gobierno Corporativo del Estado. El otro era la ejecución oficial de la transferencia de acciones para el agente fiduciario. Ambos estaban listos para ser enviados con un solo clic. La ciudad zumbaba a su alrededor, ajena al golpe digital silencioso que estaba a punto de ocurrir. A las 7:02 p.m. en punto, José hizo clic en enviar. La bala de cañón había sido disparada. Instantáneamente, los teléfonos comenzaron a sonar en hogares tranquilos y acaudalados de toda la Comunidad de Madrid, mientras los miembros del Consejo recibían el correo electrónico. El asunto, redactado por Elena, era simple e imposible de ignorar. Evidencia urgente de incumplimiento fiduciario por parte del CEO Carlos Telles. A las 7:01 p.m., Elena hizo clic con su propio ratón 2 veces. Los expedientes fueron enviados. Las marcas de tiempo digitales quedaron registradas. La fortaleza que el padre de María le había hecho construir había sido asaltada, y su poder ahora era suyo. En Malasaña, Carlos servía 2 copas de champán. Celebraba su trato, su vida, su genio. Levantó su copa hacia Ana. «Por el futuro»,
brindó, su voz retumbando con arrogancia. Y por conseguir todo lo que quieras. Al otro lado de la ciudad, yo entraba en el vestíbulo de mármol frío y silencioso de mi casa. Ya no se sentía como una jaula, se sentía como una sede. Dejé a Mateo dormido en su cuna, su respiración ahora profunda y regular. Me quedé allí un momento, escuchando el sonido del sueño sano de mi hijo. Luego, caminé hacia la oficina de casa, su oficina. Era un santuario a su ego, lleno de premios y fotos suyas estrechando manos con gente importante. Me senté en su gran silla de cuero. Se sentía cómoda, se sentía bien. Me contaron después, los días siguientes fueron una locura para ellos. Los miembros del consejo, inicialmente en shock, leían frenéticamente el informe de José. La evidencia era abrumadora. Una marea de fraude y engaño. Había copias de extractos bancarios, facturas falsas, e incluso una copia del contrato de arrendamiento del apartamento de Malasaña pagado por la empresa. Mientras estaban atónitos, llegó un segundo correo electrónico de Elena Galiano. Asunto: notificación de cambio en la propiedad mayoritaria de Telles Desarrollos. Jaque mate. No había nada que debatir. Apoyar a Carlos ahora sería un suicidio corporativo. A los pocos minutos, llegó la primera respuesta del presidente del consejo, un hombre de negocios estoico de la vieja guardia llamado Arturo del Pino. Su mensaje fue breve y al grano. Recibido, el consejo ratificará la transferencia y le apoyará, señorita Rosales, esperando sus instrucciones. Leí el correo electrónico en el ordenador de Carlos. Una lenta y constante sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa de alegría o júbrica. Era la sonrisa tranquila y satisfecha de una arquitecta, viendo cómo su diseño más complejo, más personal y más importante, se colocaba perfectamente en su lugar. El rey brindaba por su reinado en el paraíso de un tonto. No tenía ni idea de que su reino ya había caído. Carlos Telles se despertó con la sensación desconocida de una luz matutina barata. No el resplandor automático y cuidadosamente filtrado de su mansión en la finca, sino el brillo crudo y sin filtrar de un amanecer neoyorquino que se colaba por los ventanales del apartamento de Ana. Tenía un dolor de cabeza sordo que le latía al ritmo del sonido distante de un claxon, y su boca sabía a champán rancio y a arrepentimiento, no por su infidelidad, sino por haberse excedido con la tercera botella de Krug. «Buenos días, dormilón», murmuró Ana estirándose a su lado. «Tu rey tuvo dulces sueños con su reino». «Algo así», gruñó él, sacando las piernas de la cama. El poder era su afrodisíaco, y el acuerdo de Andorra de la noche anterior lo había hecho sentir como un dios. Cogió su teléfono, listo para comenzar su ritual diario de enviar órdenes y reafirmar su dominio sobre el imperio que comandaba. Tocó el icono de su correo electrónico corporativo. Apareció un pequeño cuadro estéril. Acceso denegado. Póngase en contacto con el administrador del sistema. Frunció el ceño con un destello de fastidio. Maldito departamento de informática. Probablemente aplicaron una actualización de seguridad defectuosa. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Cambió a la plataforma de mensajería interna de la empresa con la intención de atacar al jefe de tecnología. Su perfil, generalmente una fotografía confiada, había desaparecido. En su lugar había una silueta gris genérica. Todos sus canales y grupos eran inaccesibles. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Ana apoyándose en un codo. «Nada. Estos idiotas no pueden mantener los servidores funcionando», espetó, su irritación creciendo. Decidió omitir lo de poca importancia y revisar la transferencia bancaria para el acuerdo de Andorra. Abrió su aplicación bancaria corporativa.
credenciales no válidas. Ahora el destello de fastidio se encendió en una chispa de alarma genuina. Esto no era un simple error, era un bloqueo de todo el sistema. Volvió a llamar a su director de operaciones, Francisco, el lameculos que había promovido por encima de José. Esta vez, Francisco descolgó el teléfono, su voz, un chillido agudo de puro pánico. «Carlos, oh Dios mío, Carlos, ¿dónde estás? ¿Qué demonios está pasando, Francisco? ¿Por qué estoy bloqueado en todo?», ladró Carlos. «Se han ido, Carlos, las cuentas, el consejo. Tuvieron una reunión de emergencia anoche. Están diciendo que estás fuera. La gente de Elena Galiano está aquí cambiando cerraduras, desconectando servidores. Es María. Carlos. De alguna manera es María». El nombre lo golpeó como una descarga física. María, su tranquila y dócil ama de casa. María. La idea era tan ridícula, tan absolutamente descabellada, que se echó a reír. «Francisco, estás histérico. Ella no sabría ni cómo llenar una bañera, y mucho menos cómo orquestar un golpe. Es un hackeo, uno sofisticado. Ahora, contrólate. Voy de camino». Colgó, su corazón martilleando un ritmo frenético y discordante contra sus costillas. Se puso la ropa de la noche anterior, ignorando las preguntas de Ana. «Tengo que irme», dijo, su mente un torbellino de negación y rabia. La idea de María orquestando esto era absurda. Tenía que ser un competidor, alguien intentando sabotearlo. Los aplastaría. El viaje en Uber al centro fue un borrón de energía frenética. Era un tigre enjaulado, paseando por los límites del asiento trasero. Se imaginó irrumpiendo en el vestíbulo, un dios iracundo descendiendo para restaurar el orden, despidiendo a Francisco por su incompetencia, demandando a los hackers hasta la aniquilación y reafirmando su control absoluto. Salió del taxi y se dirigió a la reluciente Torre Negra de Telles Desarrollos, su monumento a sí mismo. Empujó su tarjeta llave en el torno de seguridad. Sonó un zumbido áspero y una luz roja parpadeó. «Acceso denegado». Lo intentó de nuevo. Zumbido. «Acceso denegado». «¿Qué es esto?», rugió al jefe de seguridad del vestíbulo, un hombre de hombros anchos llamado Pablo que había visto 1000 veces. «Pablo, abre esta puerta ahora mismo». Pablo parecía profundamente incómodo, negándose a mirarlo a los ojos. «Lo siento, señor Telles, mis instrucciones son, su acceso ha sido revocado. No puedo dejarle pasar». «Mis instrucciones. Yo doy las instrucciones aquí», gritó, su voz resonando en el vasto vestíbulo de mármol. Algunos empleados se demoraban cerca de los ascensores, observando, susurrando. La humillación pública fue como un chapuzón de agua fría, pero solo alimentó su rabia. «Estás despedido, Pablo. ¿Me oyes? Te quitaré el trabajo, Eso será todo, Pablo. Está manejando la situación correctamente». La voz era tranquila, fría y absolutamente autoritaria. Carlos se giró. Allí estaba Elena Galiano, flanqueada por 2 imperturbables consultores de seguridad vestidos con trajes oscuros. Sostenía una gruesa carpeta azul marino. «Señora Galiano», sonrió con desprecio, tratando de recuperar alguna apariencia de control. «¿A qué debo el placer? ¿Mi histérica esposa la ha contratado para entregarme los papeles del divorcio?». «Así es», dijo Elena sin un atisbo de emoción, «pero esa es la menor de sus preocupaciones». Le tendió la carpeta. «Esto es para usted. Le sugiero que lo lea antes de avergonzarse más». Él se la arrebató de la mano y retrocedió a un banco de cuero en el vestíbulo.
Las curiosas miradas de sus antiguos empleados le quemaban la espalda. La abrió de golpe. La primera página era una notificación formal del Consejo de Administración. Con efecto inmediato, Carlos Telles ha sido destituido como CEO y presidente, como resultado de la ejecución de cláusulas relativas a malversación financiera e incumplimiento de deber fiduciario, según lo estipulado en el acuerdo de financiación de la Torre Parkside. La propiedad mayoritaria y toda la autoridad ejecutiva han sido legalmente transferidas a María Rosales. Leyó mi nombre 3 veces, pero su cerebro se negó a procesarlo. Pasó las páginas frenéticamente, su mundo encogiéndose a las palabras en el papel. Había una copia del acuerdo de préstamo que había firmado hacía una década, un recuerdo tenue y polvoriento de un momento de desesperación. Vio su propia firma arrogante al pie. Vio el apéndice, un resumen detallado y condenatorio del informe financiero de José Chang. José, el discreto y leal experto en números. La traición fue tan profunda que lo dejó sin aliento. Finalmente, vio las actas de la reunión del Consejo con la firma de cada uno de los miembros, hombres a los que había considerado sus aliados, sus peones, ratificando formalmente mi adquisición. Se estaba ahogando. Buscó a tientas su teléfono, marcando al presidente del Consejo, Arturo del Pino. Buzón de voz. Probó con otro miembro. Buzón de voz. Uno por uno, los probó todos. Cada llamada sin respuesta era otra puerta que se cerraba de golpe, otro clavo en su ataúd. Era un exiliado, un paria. La energía frenética se le agotó, reemplazada por un frío hueco y aterrador. Pidió otro taxi, su voz un susurro ronco. La finca, el viaje a casa fue un descenso a un infierno personal. La ciudad que alguna vez había visto como su patio de recreo personal, ahora se sentía alienada y burlona. Vio destellos de mi rostro a lo largo de los años, mis preguntas perspicaces sobre contratos por los que me había dicho que no me preocupara. La aguda inteligencia en mis ojos que había decidido ignorar, mi tranquila competencia que había confundido con debilidad. Esto no era un acto emocional repentino. Era una estrategia, una demolición planificada a largo plazo y meticulosamente ejecutada. Cuando finalmente irrumpió por la puerta principal de nuestra casa, la encontró en silencio. Recorrió los pasillos de mármol, gritando mi nombre. María, María, me encontró en su oficina. Nuestra oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio, vestida con un elegante traje de poder azul oscuro. El aire de la habitación era diferente, el desorden de su ego, los premios inútiles, las fotos de autofelicitación habían sido eliminados. La habitación se sentía más limpia, más enfocada, más poderosa. En el escritorio frente a mí había 2 cosas, una taza de té humeante y un juego de papeles de divorcio. No levanté la vista cuando él entró. Simplemente tomé un sorbo lento y deliberado de mi té, el tintineo de la porcelana contra el platillo, el único sonido en la habitación. ¿Qué has hecho? Respiró, su voz un desastre entrecortado de incredulidad y furia. Finalmente levanté los ojos para encontrarme con los suyos. Mi mirada no era de odio, ni de lágrimas, ni de venganza. Era algo mucho peor. Era de indiferencia. Era la mirada de un CEO evaluando un activo fallido. Aseguré el futuro de mi hijo, dije, mi voz tan tranquila como un lago helado. Algo que tú no estabas dispuesto a hacer. Esta es mi empresa, mi vida, rugió, golpeando los puños sobre el escritorio, un patético eco de su rabia anterior. Me engañaste. Esto es ilegal. Al contrario, dije señalando un grueso documento a mi izquierda. Es perfectamente legal.
Tu firma está en cada página. Y en cuanto a tu vida, tomaste tus decisiones, Carlos. Elegiste la gala, elegiste a la amante. Elegiste decirme que mis miedos por la salud de nuestro hijo no importaban. Dijiste que era solo un bebé. Bueno, esto, barrí mi mano por la oficina, es solo una empresa. Empujé los papeles de divorcio hacia él. Firma esto. Son excepcionalmente generosos. Te quedará más que suficiente para empezar de nuevo. Tendrás visitas supervisadas con Mateo, contingente a tu comportamiento. Si firmas esto, todo queda en silencio. Si me luchas, golpeé la carpeta que contenía la evidencia de José. Esto va a la fiscalía, y te aseguro que ellos serán mucho menos generosos que yo. Me miró fijamente, viéndome de verdad por primera vez en años. La esposa tranquila y complaciente se había ido. En su lugar había una reina, una titán, una mujer de hierro y hielo. La arquitecta que él había admirado una vez y que luego, estúpidamente, había intentado enjaular, acababa de demoler su mundo y construir el suyo propio sobre los escombros. Y él, finalmente, lo comprendió de verdad. No había sido derrocado por un enemigo, había sido derrocado por una consecuencia que él mismo había creado. La confrontación en la oficina no fue la ejecución rápida que yo había anticipado. Fue el desmantelamiento lento y agonizante de un hombre. Enfrentado al jaque mate innegable de los papeles del divorcio y la amenaza de un proceso federal, la rabia de Carlos se fracturó, revelando al hombre asustado y hueco que había debajo. Empezó a recurrir a las únicas tácticas que le quedaban: manipulación y bravatas. «No puedes hacer esto, María», comenzó, su voz intentando un tono de razón que sonaba totalmente ajeno. «Hundirás la empresa. Eres arquitecta, no CEO. Estos acuerdos, los inversores, tú no entiendes ese mundo. Yo simplemente me recosté en mi silla, el cuero crujiendo suavemente. Entiendo los cimientos de esta empresa mejor que nadie, Carlos. Entiendo que tu proyecto Paraíso del Lago está sobreapalancado en un 30%. Y los informes de impacto ambiental que ocultaste son una demanda colectiva a punto de ocurrir. Entiendo que el Fondo Soberano de Singapur busca inversiones sostenibles, no proyectos de vanidad imprudentes. Lo entiendo todo perfectamente». Su mandíbula se aflojó. Él sabía que yo no solo había sido una esposa, había estado observando, escuchando y aprendiendo. Cambió de táctica, intentando negociar. Está bien. Ya entendí tu punto. Estás enfadada, lo entiendo. Me equivoqué. Entonces, hagamos un trato. No me dejes fuera por completo. Déjame seguir como consultor, un socio silencioso. Nadie tiene que saberlo, por el bien de la empresa. La empresa necesita un corte limpio de la toxicidad y el fraude que tú incrustaste en su cultura. Repliqué, mi voz cortando sus súplicas. Tu presencia sería un lastre. El trato está sobre la mesa, Carlos. Es el único que vas a obtener. Finalmente, recurrió a su última y más despreciable arma, nuestro hijo. Piensa en Mateo. ¿Qué le hará esto? Sus padres en guerra, su padre arruinado públicamente. ¿Harías eso a tu propio hijo por despecho? Los últimos vestigios de calidez en mis ojos se convirtieron en permafrost. Me levanté, apoyando los nudillos en el escritorio, mi rostro una máscara de fría furia. Estoy haciendo esto por mi hijo. Pareces haber olvidado que declaraste la guerra cuando dejaste a ese mismo niño luchando por respirar, para poder beber champán con tu amante. Tú te arruinaste a ti mismo, Carlos. Yo solo estoy firmando los papeles.
Deslicé el bolígrafo por el pulcro escritorio. Se detuvo directamente frente a él. La finalidad del gesto lo rompió. Miró el bolígrafo, un simple instrumento que ahora soportaba el peso de todo su mundo. Con una mano temblorosa, lo recogió. Este bolígrafo había firmado acuerdos de 1.000 millones de euros. Había garabateado notas arrogantes en los márgenes de los planos y había refrendado cheques para regalos extravagantes para su amante. Ahora su único propósito era firmar su propia rendición. Su firma, generalmente un trazo audaz y confiado, era un garabato tembloroso, casi ilegible, a lo largo de la línea de firma. Estaba firmando su matrimonio, su empresa, su nombre, su propia identidad. Soltó el bolígrafo como si le hubiera quemado. Levantó la vista, sus ojos hundidos, buscando en mi rostro algún atisbo de la mujer con la que se había casado. No encontró nada. ¿Estás feliz ahora?, susurró la pregunta, patética. La felicidad no es el objetivo, repliqué, mi voz firme como una piedra mientras recogía los papeles firmados. La seguridad es la libertad. Mi hijo y yo estamos seguros, y yo finalmente soy libre. Deberías irte, Carlos. Un nuevo equipo de seguridad estará aquí en una hora para cambiar las cerraduras. Salió tambaleándose de la oficina, un hombre borrado. Los días siguientes fueron una clase magistral de transición controlada. Mi primera reunión general se celebró en el auditorio principal de la empresa. Mientras subía al escenario, una ola de susurros y murmullos recorrió a la ansiosa multitud. Veían a la mujer de las páginas de sociedad, la hermosa esposa del CEO. Esperaban un discurso vengativo y lacrimógeno, o una figura incompetente. Se equivocaron. Vestida con un sencillo pero impecablemente confeccionado vestido gris carbón, irradiaba un aura de autoridad tranquila e inquebrantable. «Buenos días», comencé. «Mi nombre es María Rosales. Antes de ser esposa o madre, fui arquitecta. Mis diseños para la Torre Parkside y el edificio Meridiano son las piedras angulares del éxito inicial de esta empresa. No estoy aquí para reemplazar a Carlos Telles. Estoy aquí para recuperar la visión original de esta empresa. Una visión de innovación, calidad e integridad. Fui directa y decisiva. Anuncié que el proyecto Paraíso del Lago, sobreapalancado, quedaba suspendido indefinidamente y que los recursos se redirigirían a una iniciativa de construcción ecológica que Carlos había despreciado y expulsado de la sala de juntas un año antes. Anuncié el ascenso de José Chang a COO con una salpicadura de aplausos genuinos de aquellos que conocían su valía. Respondí a las preguntas desde el público con una profundidad de conocimiento que asombró a los escépticos. No era solo una nueva jefa, era una líder. En las semanas siguientes, una nueva cultura floreció en los pasillos de la empresa, que rápidamente pasó de Telles Desarrollos a Rosales Construye. La adulación basada en el miedo que Carlos había fomentado fue reemplazada por la colaboración y el respeto. A veces, mientras pasaba la noche en la oficina, mirando los planos para el nuevo proyecto, mi mirada se posaba en la pared. Antes, era una galería de los trofeos de Carlos, su ego enmarcado. Ahora, había puesto una serie de bocetos a mano. Mis diseños originales para Rosales Construye eran imperfectos, con manchas de café y notas rápidas, pero eran míos. Representaban el inicio, la esencia pura de lo que era construir de verdad. No solo ladrillo y hormigón, sino ideas, conexiones, sueños que no tenían un precio en un balance. Me recordaba que, más allá de la batalla por el poder, estaba la pasión, la verdadera razón por la que amaba esto.
Una noche, mientras José y yo repasábamos nuevos planos en mi oficina, él levantó la vista y sonrió. Sabes, dijo, la gente vuelve a hablar en los pasillos, comparten ideas, no tienen miedo a fallar. No solo te apoderaste de una empresa, María, la liberaste. Mientras tanto, el mundo de Carlos se había reducido al tamaño de un taburete de bar. Sentado en un bar de hotel tenue y caro, apurando un whisky, era un fantasma que acechaba su propio pasado. En la gran pantalla sobre el bar, un presentador de noticias financieras elogiaba el meteórico ascenso en bolsa de Rosales Construye. La CEO María Rosales está siendo aclamada como una visionaria, dijo el presentador, que insufla nueva vida y un sentido de propósito ético a la industria de la construcción. En una mesa cercana, dos jóvenes banqueros chocaron sus copas. Por Rosales, dijo uno de ellos, una leyenda. Carlos se bebió su trago, el sonido de su propia irrelevancia, una píldora amarga. 6 meses después de la adquisición, mi oficina no se parecía en nada a la que había ocupado Carlos. Los pesados muebles oscuros se habían ido, reemplazados por madera clara, cristal y acero. Maquetas arquitectónicas de mis nuevos y atrevidos proyectos revestían las paredes, y en el suelo Mateo jugaba felizmente con un juego de bloques de construcción gigantes. Lo cogí en brazos, su risa sana llenando la habitación. Ya caminaba, un niño fuerte y seguro. Era la encarnación viviente de mi victoria. Lo llevé a la inmensa ventana con vistas al horizonte de la ciudad, un tapiz brillante de logros humanos. El sol poniente captaba los bordes del cristal y el acero, haciendo que todo pareciera brillar desde dentro. Sostuve a mi hijo cerca, dejándolo reposar la cabeza en mi hombro. Estaba seguro, estaba protegido, y nuestro futuro era tan brillante e ilimitado como la vista ante nosotros. Mira, Mateo, susurré. Mi voz no estaba llena de arrogancia, sino de un tranquilo y profundo sentido de propósito y creación. Nosotros construimos el mundo. Y así, una frase despectiva, solo es un bebé, se convirtió en el catalizador que derribó un imperio y construyó uno nuevo. ¿Pero creéis que fui demasiado lejos? ¿O era la única respuesta posible a años de ser minimizada y a una traición final imperdonable? A veces, por las noches, mientras Mateo duerme y la ciudad descansa, me siento aquí, en esta oficina, y pienso en todo, en Carlos, en Elena, en José, en mi padre, y en la María que fui. ¿Estoy feliz? No lo sé. Supongo que la felicidad es un momento, no un estado permanente. Lo que sí siento es una profunda sensación de paz, de estar donde debo estar. La vida es una construcción constante, ¿verdad? Nunca está terminada. Siempre hay un nuevo plano, una nueva estructura. Y supongo que así es como debe ser, siempre adelante.